過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para los del rango Caramelito. Brandon Guadalupe, Asiama 2710, Pablo C. Rueda B, Modrux, Alan Daniel, Rip Darkin, Ubdanf, Alan Agüet, Chile Azul como, Rasol Fanfix, Flamescraft BR, Leonelit, Omar, Beldesatot, Jim Tepestan, Lalisdm, Jair Teyes Jacobo, Revolvet Sama, Aest, Abraham 133Z, Benjamín Montealegre, Spectra Phantom, Jordín Muñoz, Josie 105, Blaberry 151, Alexander Juárez, Opex Rivera, Teibor Gamer, Nekem, Bad Bunny Valles, Vincenzo, Grimpas, Girardco. Protoswords, Javi Tweet, Blue Dragon, Pierre Anderson Gómez Guaroc, Enoch, Baru Cadona y Romero Quiros, Seba Cubillos, Bradley Torres Enquis, Hugo Enrique Sidelev, Nicolás Villar, Dark, Víctor Hernández, Michael Cubo, Quiroc, Fede Madeo, Brian Morales. Un saludo para los del rango Toya Medias. Brian Mateo, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Basi Rodríguez, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez García, Gabriel Nicolás Jiménez. Un saludo para los del rango Semidios Universal. Flow Tomaguilla, Guillán 777, CCCZ, Eliazar Flores, Fabián Vera, Vergotas, Naruto Shippuden, Rusev Swords, X Agustín X, C700, Rimuru Chiquito, Elías Muñoz. Un saludo para los del rango Dios Universal, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con rango Estás loco amigo. Gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Te dije que esto sería un combate a muerte entre ustedes dos. Un 1 contra 1, Orochimaru. Sé que esa idea es difícil para tu mente traicionera, pero no pienso dejar que rompas las reglas que establecí. Tsunade habló con calma, con una ligera pero evidente molestia en el tono. Para sus adentros, ¿de dónde sacó esa maldita las agallas para invocar a Shirama y Tobirama con el Edo Tensei justo delante de ella? Quería intervenir, sacarle las entrañas del estómago, envolverle el cuello con ellas y estrangularlo con ellas. Pero este era el gran momento de Sarutobi, así que se contuvo y decidió que Orochimaru no saldría vivo de allí, ni siquiera si ganaba. Antes, lo habría dejado ir, simplemente poniéndole en secreto un sello de rastreo. Sin embargo, en el instante en que invocó a sus ancestros, su vida estaba perdida. Dicho esto, Tsunade se dio la vuelta con un audible HMPH, y dejó a Orochimaru y Sarutobi con la mirada perdida mientras se acercaba a los aún desorientados Tobirama y Ashirama. El ambiente en la arena improvisada se tornó incómodo cuando Orochimaru y Sarutobi intercambiaron una mirada comprensiva antes de poder contenerse. Ambos temblaron de asco al instante al darse cuenta de lo que acababan de hacer, y la incomodidad se transformó en una hostilidad más natural y una intención asesina. Orochimaru podría haber perdido su as bajo la manga, pero no se rendiría ahora. Si no puedo usar a los Hokages para matar a Sarutobi, tendré que usar mis propias manos. Pensó con rencor. Después de todo, no invocó a los Hokages porque creyera que los necesitaba para derrotar a Sarutobi. Los invocó porque pensó que le traerían angustia. Que se los llevaran no significaba que Orochimaru no pudiera enfrentarse a un viejo senil como Sarutobi. Sarutobi tampoco se rendía.
En lugar de bajar la guardia ante la aparente ventaja, se volvió aún más cauteloso. Sabía lo astuto que era Orochimaru y dudaba que el chico no tuviera otra carta de triunfo guardada en el trasero. Ambos volvieron a sacar sus armas y se lanzaron el uno contra el otro antes de que Enma se enfrentara a Kusanagi en otra lucha por el dominio. Esta vez, una mucho más cautelosa, ya que ni Orochimaru ni Sarutobi se atrevieron a darlo todo por miedo a ser superados por su oponente. Una larga batalla de desgaste y resistencia comenzó con técnicas de rango medio y bajo que volaban a diestro y siniestro por toda la arena, devastando los alrededores dentro del círculo de sellado que la rodeaba. Mientras Orochimaru y Sarutobi se divertían, Tsunade llegó cerca de los dos Hokages, aún inmóviles. Cuando Tobirama y Hashirama vieron a Tsunade, «Oye, hermano, esa rubia guapa no te recuerda a Mito. ¿Por qué no intentas coquetear con ella?», preguntó Hashirama, pensando que estaba callado, y por el rostro de Tobirama, era obvio que, si pudiera, se habría dado una palmada en la frente. Dios del shinobi, sin duda. La sonrisa cariñosa de Tsunade se congeló de repente por un segundo. Nunca hubiera pensado que no la reconocerían, pero, después de todo, habían pasado algunas décadas. Sin embargo, su ojo izquierdo se crispó con fastidio y sus labios se abrieron aún más, pasando del cariño a la maldad y la astucia mientras les sonreía a los dos, con los ojos brillando de la misma manera cuando vio a Jiraiya intentando espiarla. «Oh, oh», pensaron Tobirama y Hashirama, abriendo mucho los ojos al ver a Tsunade retirando el brazo preparándose para un puñetazo. Sus instintos les decían que esquivaran y lo intentaron, pero, se dieron cuenta de que no podían moverse, pues seguían atados por el Edo Tensei. Sus expresiones se quedaron atónitas al ver cómo el mundo se ralentizaba para los dos cadáveres reanimados. Con gran reticencia, pudieron ver claramente cómo el primer golpe de Tsunade se acercaba cada vez más, recubierto de un chakra muy concentrado, casi visible a simple vista debido a la enorme intensidad de energía que contenía. El puñetazo parecía extremadamente lento desde su perspectiva, pero en realidad fue rapidísimo. Antes de que los dos pudieran siquiera emitir un sonido, el puño de Tsunade impactó el suelo frente a ellos, toda Konoha pudo presenciar y, aún más importante, oír la explosión resultante. Una nube de polvo se elevó sobre la arena de Konoha antes de dispersarse instantáneamente debido a la onda expansiva que siguió poco después del primer impacto. Esto fue acompañado por un estruendo tan fuerte que detuvo la mitad de las peleas que se desarrollaban en la aldea. Incluso Orochimaru y Sarutobi se detuvieron momentáneamente y miraron a Tsunade, solo para ver que faltaba la mitad del techo. Sin embargo, ninguno le prestó mucha atención. Ambos conocían a Tsunade y esto no era nada nuevo. Las tendencias violentas y el bajo autocontrol, seguidos de daños a la propiedad, eran su modus operandi diario. Como no había nada fuera de lo común, los dos simplemente se encogieron de hombros y continuaron su pelea. Tsunade, con una satisfacción santurrona, notó que tanto su abuelo como su tío abuelo estaban desintegrados en un instante como sus cuerpos estaban hechos con la técnica Edo Tensei, ambos comenzaron a reconstruirse rápidamente frente a Tsunade. Definitivamente me recuerda a Mito, jajajaja. Hashirama comenzó a reír a carcajadas, ignorando por completo el hecho de que se había desintegrado hacía apenas un segundo. Hashirama, cállate. Gimió Tobirama. ¿No ves que tenemos asuntos más urgentes? ¿Eh? ¿Qué podría ser más urgente que finalmente encontrarte una mujer? ¿Acaso te das cuenta de que ya estás muerto y sigues soltero? ¡Qué triste, Tobi! Exclamó Hashirama con estruendo y a Tsunade le costó contener la risa. Podría haber jurado que Tobirama se sonrojó. Pero el rubor desapareció tan rápido como llegó. Al oír a Hashirama, el rostro de Tobirama se contrajo. Te voy a dar un puñetazo. No, no lo harás. Ninguno de los dos puede moverse. Mala suerte. Hashirama sonrió. Sabio, mátame otra vez, murmuró Tobirama. En ese momento, la atención de los dos hombres fue atraída por la rubia guapa, que les resopló. Vaya, abuelo, nunca pensé que te gustara el incesto. Pensar que ofrecerías a tu propia nieta a tu hermano. Aunque, es sabido que Senju y Uzumaki son parientes. Tsunade rió entre dientes, viendo cómo los dos hombres reanimados se quedaban boquiabiertos y ambos, inconscientemente, la miraban con atención. No era la clase de mirada que un hombre le dirige a una mujer, sino la que un abuelo le dirige a su nieto después de mucho tiempo sin verlo. Tras un momento de silencio atónito y desconcertado, Hashirama fue el primero en recuperarse. T.S. Tsuna. Eres tú. Has crecido.
exclamó con entusiasmo, con los ojos abiertos y brillantes, que hicieron que Tsunade quisiera retroceder un paso. Oye, cálmate. La estás asustando. Reprendió Tobirama. Además, tiene razón. Me la acabas de ofrecer. Pervertido. Dijo con sarcasmo. ¿Qué? Hashirama parpadeó antes de fruncir el ceño. Su expresión se volvió repentinamente aguda. Oh, no, no, no. No te acercarás a mi dulce Tsuchan, Tobirama. Aunque eso signifique que mueras virgen, te lo prohíbo. Ya estoy muerto. Replicó Tobirama. Y no soy virgen. Pero entonces notó que Hashirama estaba demasiado absorto observando a Tsunade con fascinación como para escucharlo, y ya no me escucha. Típico. Suspiró con cansancio. Si hubiera podido, habría negado con la cabeza ante las payasadas de su hermano. Por muy graciosa que sea esta conversación, ya estoy comprometida, dijo Tsunade, mostrándoles el anillo, sabiendo que solo algo así les impediría discutir como niños. El silencio se apoderó de ambos al instante mientras se miraban. Cuando la satisfecha Tsunade estaba a punto de volver a hablar, los dos hablaron al unísono, con una amenaza brillando en sus ojos decididos. ¿Quién es el muerto? Interrogación de cierre. Creo que tenemos cosas mucho más importantes que hacer que darle una charla de palazos a mi marido de una década, dijo Tsunade con sequedad e indiferencia. En su interior, sin embargo, quería desviar el tema. Que su abuelo y su tío abuelo intentaran intimidar a Rei sería extremadamente vergonzoso para ella. Tenía que evitarlo a toda costa, ya que les daría a sus hermanas esposas motivos para reírse de ella durante meses. Hablando de eso, no creo que ninguno de los dos aprecie que no sea la única esposa de Rei. Ya me imagino al abuelo siendo el mismo de siempre, intentando imponerle modales a Rei por ser mujeriego, mientras el tío abuelo intenta matarlo con la mirada. Tsunade sudó una gota y su determinación de retrasar su encuentro con Rei, preferiblemente hasta nunca, aumentó. Tiene razón, Hashirama. Tobirama, bendito sea, decidió volver a su seriedad. Ambos eran extremadamente sensibles y tenían muchísima experiencia, así que era imposible que la guerra que se libraba en Konoha escapara a sus sentidos. De hecho, Tsunade notó que los dedos de Tobirama se crispaban ligeramente mientras bromeaba con Hashirama. Sin duda, lo único que deseaba era ir a defender la aldea. La única razón por la que seguía allí era probablemente el control que el Edo Tensei de Orochimaru ejercía sobre él y su experiencia. Como ninja experimentado, sabía que lanzarse a ciegas a una pelea era buscarse problemas. Tobirama esperaba que Tsunade le proporcionara más información sobre lo que estaba sucediendo. Por eso volvió a hablar de la invasión en curso. Al oírlo, el rostro de Hashirama se ensombreció por un instante. Su deseo de toda la vida de evitar la guerra creando una aldea fracasó. Esta situación era la mayor prueba de ello. Sin embargo, solo duró un segundo y, antes de que Tsunade pudiera siquiera parpadear, el rostro de Hashirama se endureció. Soñador, pudo haber sido, pero ante todo era un ninja. Y por muy infantil que actuara a veces, nadie se convierte en dios shinobi por ser amable con la gente. Y menos con sus enemigos. Al ver a sus antepasados completamente serios, Tsunade asintió satisfecha antes de empezar a hablar. Konoha acaba de ser invadida por Orochimaru. Espera. Esa piel pálida y esos ojos amarillos, ¿no es Orochimaru? Interrumpió Hashirama, recordando vagamente a la pequeña Tsunade, de 4 años, quejándose de un genio de su clase 1 o 2 veces antes de morir. Tsunade-chan, ¿qué hace tu primer amor, invadiendo Konoha? Preguntó con genuina preocupación y curiosidad brillando en sus ojos. Tsunade gimió y se llevó la mano a la cara mientras Tobirama reía entre dientes. Él también recordaba lo molesta que estaba la pequeña Tsunade por no haber sido la primera en tal o cual examen de la academia. Él no era mi amor. Exclamó Tsunade, con la vergüenza reflejada en sus mejillas ligeramente sonrojadas mientras lo fulminaba con la mirada. Hashirama sonrió ante su reacción, pero se abstuvo de seguir burlándose de ella. Su mirada le recordaba demasiado a Mito, una mujer a la que ni siquiera el dios Shinobi quería molestar. Ver a su nieta tan adulta le conmovió profundamente. ¿Estás segura? Recuerdo perfectamente, Tobirama no tenía la sensibilidad natural que solo los hombres casados con una mujer Uzumaki adquirían, así que decidió burlarse un poco de Tsunade. No llegó muy lejos, ya que antes de que pudiera terminar la frase, el puño de Tsunade impactó en el centro de su rostro a una velocidad impredecible, y todo su torso superior estalló en pedazos. ¿Sí? Estoy completamente segura. Exclamó Tsunade con irritación, y Hashirama hizo una mueca. Sí, esa era exactamente la brutalidad de una mujer Uzumaki.
Él lo sabría, teniendo a Mito como esposa. Ahora que lo pensaba, en realidad sentía lástima por el marido de Tsunade. Cuando Tobirama finalmente se recompuso, Tsunade no estaba de humor para más bromas, así que empezó a explicar la situación. La invasión no es tan grave como podría parecer a primera vista. De hecho, es solo un ejercicio de entrenamiento para nuestras tropas, dijo Tsunade con desdén, y tanto Tobirama como Hashirama se quedaron boquiabiertos ante esa afirmación. Ninjas enemigos recorrían las calles de Konoha y los combates se extendían por toda la aldea, ¿de dónde sacaba el descaro de llamarlo solo un ejercicio de entrenamiento? ¿Se jodió el sentido común mientras yo estaba muerto? Pensó Tobirama en shock. Mito, nuestra nieta no es muy inteligente. Suspiró. Me pregunto qué genes la habrán malcriado. Hashirama suspiró con nostalgia. Tsunade notó en sus rostros que habían pensado algo grosero, pero considerando lo que acababa de decirles, no podía culparlos. En lugar de obedecer sus impulsos y golpearlos brutalmente, optó por ser paciente e intentar explicarles más. Solo, intenta percibir más profundamente, especialmente la señal de chakra de cada uno de los civiles. Debería aclarar las cosas un poco, dijo, sabiendo que al menos su abuelo tenía la suficiente habilidad sensorial para reconocer lo que estaba pasando si realmente intentaba percibir más profundamente. Hashirama de hecho, hizo lo que Tsunade le pidió, y al notar lo que ésta intentaba señalar, abrió mucho los ojos. Debes tener un excelente maestro de sellos a tu lado, para pensar que sellos de protección tan increíbles podrían desplegarse en cada civil. Mito se habría quedado boquiabierto, jajaja. Empezó a reír a carcajadas. Su ánimo mejoró y sus preocupaciones se calmaron. Como alguien que tenía como esposa a una de las mejores maestras de sellos de su época, Hashirama podía reconocer los sellos simplemente por la sensación de sus habilidades sensoriales. No podía distinguir con exactitud qué hacía cada sello, pero cada sello tenía distintas sensaciones y el chakra tenía su potencia. Por eso sabía que estos sellos en los civiles estaban destinados a protegerlos, y lo que lo tranquilizaba era la potencia del chakra infundido en ellos. Al menos, los civiles de Konoha estaban totalmente a salvo. Tobirama no necesitaba explicaciones. Además, era un buen sensor. Puede que no estuviera al nivel de Hashirama, pero con un poco de contexto gracias a la frase anterior de su hermano, comprendió lo que estaba pasando y se encontró mirando a Tsunade con aprobación. A diferencia de Hashirama, Tobirama se centró más en la preparación de las fuerzas de Konoha y podía sentir que todas no solo lucían sellos similares, aunque un poco más débiles, sino que también se movían coordinadamente para contrarrestar a los enemigos. Konoha estaba claramente bien preparada para este ataque. Mi esposo es el mejor fabricante de sellos del mundo, exclamó Tsunade con suficiencia. Como puedes ver, no hay necesidad de preocuparse por Konoha. Puedes ir a ayudar a repeler a los invasores más tarde si quieres. Ahora, se giró hacia Tobirama con una sonrisa sardónica. Estoy segura de que te gustaría ver a tu estudiante y hablar de algunas de sus hazañas. Tobirama frunció el ceño al ver su sonrisa, sin saber qué significaba, pero tenía razón. Como la defensa de Konoha no era tan urgente, supuso que ver al joven mono sería una buena idea. Contra uno de los cuales está luchando ahora mismo, añadió Tsunade con sarcasmo, señalando el lugar donde Orochimaru y Sarutobi intercambiaban ninjutsu por ninjutsu. La barrera de sellado que los rodeaba era bastante fuerte, lo que permitía contener sus movimientos sin molestar a Tsunade, Hashirama y Tobirama, que se encontraban a poca distancia. Tobirama casi se quedó atónito al oír eso. Comprendió a qué se refería Tsunade, comprendió que había sido invocado por el alumno de Hiruzen. Eso explicaría cómo alguien que se opone a Konoha podría usar el Edo Tensei, pensó Tobirama, y su mirada se tornó tormentosa. Hiruzen, espera a que te ponga las manos encima. Te voy a azotar hasta que se te caigan las nalgas. No te confié mi peor y mejor jutsu para que lo dejaras caer en manos del enemigo. Tobirama se sintió inmensamente decepcionado. Al mismo tiempo, le sorprendió enormemente que alguien lograra recrearla. La versión que le confió a Hiruzen cuando le rogaba que le enseñara estaba incompleta. Tobirama sí le enseñó, pero también sabía que Hiruzen era demasiado tonto para terminar la versión incompleta. Siempre tuvo un don para la manipulación de la naturaleza, pero cuando se trataba de formas más esotéricas de ninjutsu, como sellos, espacio-tiempo y clones de sombra, Hiruzen era, como mucho, mediocre. Tobirama se sintió seguro al confiarle la versión incompleta con las instrucciones de no dejar que nadie la viera. Como mínimo, podía confiar en que Hiruzen no se la mostraría a nadie hasta que la dominara él mismo.
Lo cual simplemente no iba a suceder. Ver a alguien capaz de progresar en la versión incompleta hasta este punto era asombroso. Escuchar que Hiruzen había dejado de lado a un genio capaz de hacer esto, permitiéndole desertar de la aldea, era absolutamente indignante. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Y viendo que este genio no había sido eliminado antes de que pudiera amenazar a la aldea, como si fuera la gota que colmó el vaso. Cuando dejó que Hiruzen se convirtiera en el tercer Hokage, esperaba competencia. Hashirama vio que la expresión de su hermano se ponía pálida y rápidamente se alejó de él. Sabía que su hermano y alguien más iban a recibir una paliza brutal. Tsunade simplemente sonrió con suficiencia. Y aún no tiene ni idea de todos los problemas con Konoha durante el reinado de Sarutobi. Como la extinción del linaje Senju, pensó con picardía. No iba a dejar pasar esta oportunidad de oro para hacerle la vida un poco más dura a Sarutobi. Bueno, entonces, vamos a ver la pelea de Sarutobi, ¿de acuerdo? Tsunade sonrió inocentemente, sin revelar su satisfacción con el progreso de la situación. Sin que ella lo supiera, Hashirama conocía esa sonrisa de joven. Estaba muy impresionado por la sutileza con la que manipulaba a su hermano, pero no le impresionaba en absoluto que realmente lo hiciera de esa manera. Pero, algunas cosas nunca cambian, ¿eh? Hashirama rió para sus adentros, recordando una escena similar, aunque un poco más inocente, entre la pequeña Tsunade y Tobirama. Ella siempre supo cómo chantajear, conseguir dulces de su tío abuelo con justicia. En cuanto a Tobirama, no se dio cuenta. Estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos sobre su protegido convertido en Hokage. Suna-chan, sabes que no podemos movernos, ¿verdad? Hashirama decidió señalar la obvia falla de su plan. Si bien podían hablar y cambiar de expresión, incluso hacer cosas como contraer los dedos y demás, el Edo Tensei restringía cualquier movimiento más grande. Después de todo, Tobirama solía usarlo contra los enemigos más fervientes de la aldea, así que debía tener una función que los restringiera antes de que se implantara el sello de control para evitar que atacaran al mago. Ah, eso. Tsunade tarareó con desdén antes de desplegar su chakra de una manera que afectó tanto a Hashirama como a Tobirama. Los dos hombres sintieron al instante cómo la restricción se desmoronaba, dejándolos atónitos. La mente de Tobirama incluso olvidó momentáneamente su enojo por la hazaña que su sobrina nieta acababa de lograr. ¿Cómo? Murmuró en voz baja, desconcertado. Tsunade, gracias a sus sentidos potenciados por el Senjutsu, lo escuchó y sonrió con suficiencia. Puede que haya estudiado mucho el Sharingan, o puede que no. Le lanzó un hueso. Tobirama se quedó paralizado al oírla, girando la cabeza bruscamente hacia ella y abriendo mucho los ojos. Oh, dijo Tobirama con una expresión de estupefacción. Así que te has dado cuenta de que... Su voz se apagó. Sin embargo, sentía un orgullo enorme por el conocimiento que Tsunade tenía del ninjutsu. Tsunade vio que la conversación se le escapaba a Hashirama y, como una nieta obediente, decidió ilustrarlo. Mirándolo, habló. Hay una razón por la que las invocaciones del Edo Tensei no se pueden reprimir normalmente. Tobirama usó muchos de los conceptos de la técnica Izanagi de los Uchiha en su Edo Tensei. Al oír a Tsunade, Hashirama parpadeó y se giró hacia su hermano, mirándolo boquiabierto. ¿Acaso este tipo no odiaba más a los Uchiha? ¿Por qué basaba sus técnicas en su linaje? Tobirama sonrió tímidamente, disgustado por la atmósfera incómoda que lo rodeaba. Precisamente por eso nunca se lo confesó a nadie, si bien los linajes no se podían replicar por completo, nadie decía que no se pudiera observar su funcionamiento y aprender mucho de ello. La mayoría de los jutsus creados por Tobirama eran del lado esotérico, del lado Jin. Igual que el linaje Sharingan. Él creía firmemente que para vencer al enemigo, había que estudiar su destreza con impunidad. Esto le proporcionó una gran comprensión del funcionamiento del Sharingan y le inspiró mucho para sus jutsus. También era porque Tobirama estudiaba el Sharingan que detestaba el clan Uchiha. Simplemente entendía su linaje mejor que la mayoría de los ninjas nacidos bajo el mismo nombre. Y no le gustaba la imagen ni la influencia que tenía en quien la usaba. En absoluto. Por eso siempre le advertía a su hermano que los Uchiha eran un cañón suelto. Debo decir, tío abuelo, que eres realmente ingenioso. Tsunade continuó sin ninguna preocupación. No solo lograste implementar un sistema similar al de Izanagi en tu técnica, sino que también superaste su única limitación.
Como ya están muertos y son solo una especie de construcciones de chakra, no hay ceguera permanente asociada con la reforma para los invocados. Suspiró con nostalgia y se llevó la mano a la mejilla con aire soñador. Casi me recuerda a mi investigación para evolucionar el Mangekyo Sharingan a la siguiente etapa. Solo que un poco más simple. Tobirama y Hashirama casi se quedan atónitos al oírla. Man. Empezaron a hablar al unísono, deteniéndose al darse cuenta. Mirándose, llegaron a un entendimiento silencioso, que empezaron a hablar al unísono. Al parecer, ambos tenían su propio criterio sobre quién podía preguntar primero. Molestos, decidieron hablar. Ambos alzaron la voz y exclamaron indignados. Evolucionar el Mangekyo Sharingan. ¿Estás loco, Tsunade Senju? Sorprendentemente, fue Hashirama quien más gritó. Si bien no le guardaba rencor al clan Uchiha y los aceptaba, al fin y al cabo era un Senju. Sabía lo peligroso que era ese linaje y, al enterarse de su evolución en su etapa final, su mundo casi dio un vuelco al oír esas palabras. Por favor, dime que fallaste. Preguntó Tobirama casi suplicante. Ni siquiera el nerd del ninjutsu que llevaba dentro podía hacerle querer ver semejante monstruosidad. Claro, Tsunade se encogió de hombros. Fracasé. Tanto Tobirama como Hashirama suspiraron aliviados eso. Si escuchar una mentira les tranquiliza, con gusto les daré una. Tsunade les sonrió. Ambos hombres la miraron con horror, pero a ella no le importó. Por fin, alguien la escuchaba presumir de su investigación y le daba una respuesta adecuada. Siempre que hablaba de ello con sus hermanas esposas o con Rei, la escuchaban, pero no les hacía ningún caso. Evolucionar el Sharingan no era gran cosa para un hombre que creó su propia dimensión. Tampoco le importaba a una mujer que poseía el Kekkei Tota y podía crear la red de espionaje más grande, abarcando todas las naciones elementales, solo con sus habilidades sobre el papel. A la despreocupada y dulce Mei tampoco le interesaba oír hablar de nada asqueroso como la ciencia. A Ringo tampoco le importaba, ya que la genética no era fabricar espadas ni blandir espadas. La única persona que escuchaba a Tsunade hablar efusivamente de su investigación era Pakura, e incluso entonces, la miraba con los ojos en blanco la mayoría de las veces antes de volver a su papeleo u otras tareas administrativas. A Tsunade le faltaba alguien que le hiciera una buena reacción ante sus logros. ¿Lo lograste? Hashirama se tambaleó hacia atrás. ¿Quién es? ¿De quién es el Sharingan? Quiero decir, Tobirama ni siquiera habló, solo estaba pálido como un cadáver. Como un cadáver. Ah, basta. Tsunade puso los ojos en blanco, sintiéndose satisfecha al hacer que estos dos ídolos ninja casi se desmayaran frente a ella. Solo permití que una de mis amigas tuviera la evolución del Sharingan. ¿Amiga? ¿Con Uchiha? Tobirama murmuró con incredulidad mientras reflexionaba para sus adentros. ¿Fracasé en educarla? Sin embargo, Hashirama le sonrió a Tsunade, olvidando sus preocupaciones. Parece que mi nieta sigue mis pasos. Estaba encantado. La chica es un poco torpe, pero como mucho, borrará una montaña o dos por casualidad. No es para tanto, dijo Tsunade con desdén. Y la preocupación de los dos hombres regresó al instante, Konoha sí que se ha vuelto mucho más fuerte, ¿eh? Murmuró Tobirama, aún sin saber cómo aceptar que un Uchiha tan poderoso hubiera podido seguir con vida. Pero le daría a este, Uchiha torpe, el beneficio de la duda. Por el bien de Tsunade. ¿Eh? ¿Konoha? Preguntó Tsunade frunciendo el ceño, mirando a Tobirama, quien ladeó la cabeza ante su reacción. ¿Dije algo malo? Es que, el clan Uchiha ya no reside en Konoha, ¿sabes? Empezó Tsunade, es solo que, el clan Uchiha ya no reside en Konoha, ¿sabes? Comenzó Tsunade, tanto Hashirama como Tobirama sintieron como si les hubieran echado un jarro de agua fría al oír eso. Ambos por razones diferentes. Hashirama estaba amargado por lo sucedido. Konoha comenzó con los clanes Senju y Uchiha, y debería continuar con ellos. Él y su clan hicieron tantos sacrificios para que siguiera siendo así, escuchar que no sirvieron para nada fue desalentador. Tobirama se sintió eufórico, pero también conflictuado. Por un lado, una Konoha libre de Uchiha era como un sueño hecho realidad para él. Por fin, la bomba de relojería había desaparecido de su querida aldea. Quienquiera que fuera el responsable, Tobirama estaría encantado de felicitarlo por ser el mayor héroe de Konoha. Por otro lado, se sentía muy conflictuado porque los Uchiha no eran todos malos. Tenía un alumno, Kagami Uchiha, que era un buen chico. A Tobirama no le disgustaban los individuos. Más bien, le disgustaban los riesgos que ese clan en particular suponía. Y al final, el clan Uchiha formaba parte del poder de Konoha.
Perderlos le causó cierta amargura al segundo Hokage, a pesar de sus sentimientos personales. Cuando era Hokage, siempre se esforzó por mantenerlos bajo control, pero también por hacerlos sentir bienvenidos en la aldea. Después de todo, les encomendó la tarea de vigilar la aldea. Eso era algo que todos los clanes deseaban, y él se la cedió a los Uchiha. ¿Qué les pasó?, preguntó Tobirama con un gruñido, sin siquiera pensar en la posibilidad de que se hubieran extinguido. De ninguna manera. En su opinión, los Uchiha eran como cucarachas. Tsunade pensó por un segundo si debía decirles la verdad o no. No estaba segura de si quería que pasaran más de unas horas en el mundo de los vivos. Si se quedaban, la verdad acabaría saliendo a la luz. Si no, no habría importado. Al final, se encogió de hombros y decidió seguirle la corriente. Danzo y Sarutobi los llevaron al límite, tanto que el jefe del clan y algunos de sus arrogantes pícaros querían dar un golpe de estado. Su voz se fue apagando a propósito, dándoles tiempo a sus atónitos antepasados para que pensaran en sus palabras. Ahora incluso Hashirama se estaba enfadando un poco, pero se lo guardó para sí, sin demostrarlo. Trabajó tanto, hizo tanto, se sacrificó tanto, incluso contradijo las reglas de su clan como jefe del clan e hizo que muchos de sus compañeros estuvieran insatisfechos con él, todo para poner fin a la disputa entre Senju y Uchiha, y todo eso lo deshizo su supuesto sucesor, el Hokage. ¿Qué demonios? Saber que ambos hombres eran alumnos de Tobirama solo lo empeoraba. Sarutobi, con su habitual manipulación, evadía el asunto a propósito, dejándolo crecer cada vez más, aumentando el descontento de los Uchiha con la aldea, mientras que Danzo alimentaba las llamas del golpe, porque quería Sharingan recién cosechado y el suministro era escaso en ese momento, continuó Tsunade con desenfado. Ahora bien, tanto Tobirama como Hashirama eran veteranos curtidos en la batalla con cientos, si no miles, de bajas, pero se les revolvía el estómago al ver la facilidad con la que Tsunade hablaba de cosechar partes de humanos para su linaje. Para un clan ninja, algo así era repugnante. Tsunade no se decepcionó y, al ver la tensión en las expresiones de sus antepasados, rió entre dientes. Al final, Danzo actuó a espaldas de Sarutobi y engañó a un joven genio Uchiha, inmensamente talentoso pero muy ingenuo, para que matara a su propio clan. Ancianos, niños, bebés, no importaba. Se suponía que todos debían morir. Aunque Itachi fuera talentoso e inteligente para su edad, seguía siendo un niño de 13 años. Nadie podía esperar que ganara manipulando a viejos zorros como Sarutobi y Danzo. Aún así, Tsunade pensaba que la idea de que Konoha tuviera que depender de un niño de 13 años para lidiar con el clan Uchiha era ridícula y no entendía por qué Itachi creía eso. Tenía opciones. Podría haber recurrido a otro clan en busca de ayuda. Quizás eso lo habría endeudado con ese clan, pero, clanes como Nara, Yamanaka o Akimichi sin duda lo ayudarían sin pedir un precio exorbitante. Simplemente no eran unos imbéciles como los Hyugas. Como mínimo, así habrían salvado a más Uchihas que solo al hermano de Itachi. Pero como un niño sin mucho conocimiento sobre cómo funcionaban estas cosas y qué opciones tenía para resolver una situación tan mala, Itachi decidió ser un buen chico y hacer lo que Danzo le decía. Esto demuestra que el poder no lo es todo. Conocer tus opciones también es muy importante. Tsunade estaba a punto de continuar, pero, ¿así que el clan Senju es el último clan fundador que queda en Konoha, eh? Qué triste, dijo Hashirama abatido, con los hombros hundidos por la depresión. Como su abuelo la interrumpió así y sacó a relucir un punto muy importante, Tsunade decidió omitirlo como sobrevivió el clan Uchiha y se mudó a la aldea de su esposo. Necesitaría muchas explicaciones y no estaba de humor para eso. No tenía ni idea de cuán tolerantes serían sus antepasados con su decisión de abandonar Konoha por Rin. Ni de que usurpara la mayoría de los privilegios del Hokage y se convirtiera en la daimyo de Konoha. Oh. Bueno, había muchas cosas que podrían no serles de su agrado. Prefería dirigirlos directamente a Sarutobi antes que lidiar con todo eso ahora mismo. El clan Senju está extinto. Yo soy la última, les dijo Tsunade sin rodeos. Lo que les habían dicho hasta ahora era impactante. Pero esto era algo que les hacía arrepentirse de haber vuelto a la vida. Algo que los golpeó con tanta fuerza que, si tuvieran un corazón que funcionara, les daría un infarto. Ambos eran ninjas de la era de los reinos combatientes, donde el clan estaba por encima de todo. Al oír que dicho clan estaba extinto, tanto Tobirama como Hashirama sintieron náuseas. Pero Nawaki. ¿Y los demás? Nos casamos mucho entre ellos, así que, balbuceó Hashirama, intentando negar lo que Tsunade le decía mientras Tobirama la observaba en silencio, observando su expresión.
Al no encontrar ninguna travesura ni falsedad, la amarga aceptación y la ira comenzaron a crecer en él. Nawaki murió en la Segunda Guerra Ninja, abuelo. Konoha lo envió en una misión cerca de las líneas enemigas, a pesar de ser el último Senju masculino. Tsunade habló con amargura, aún resentida por ello. En retrospectiva, debería haber sido obvio para mí. Solo descubrí lo que realmente sucedió décadas después. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Mientras Hashirama sufría una pequeña crisis mental al saber que su linaje estaba prácticamente exterminado, Tobirama decidió mantener la calma y buscar más información. ¿Y los demás? Como ya dijo el idiota de mi hermano, nos casamos mucho entre ellos. A pesar de mencionarlo, no tenía muchas esperanzas. No creía que Tsunade lo ignorara. Análisis de sangre revisados, Tsunade negó con la cabeza. Danzo fue tan meticuloso que cada persona con sangre Senju sufrió un accidente desafortunado. A Tobirama se le heló el corazón. Danzo. ¿Quieres decirme que mi estudiante es responsable de la desaparición de mi clan? Preguntó con tono gélido. Cabe decir que no solo les enseñó a sus estudiantes a sobrevivir en el turbulento mundo ninja. Básicamente, los crió como si fueran suyos. Les dio acceso a recursos a los que nunca tendrían acceso. Incluso Hiruzen, miembro del clan Sarutobi, nunca obtendría suficiente material didáctico para aprender las 5 naturalezas de chakra sin acceso a la biblioteca Senju. Se suponía que eran mucho más que simples estudiantes. Eran prácticamente familia. Un Senju honorario. Al oír esto, Tsunade suspiró y asintió. Por muy astuta que pareciera la escena, en realidad no intentaba manipularlos. Era algo que tenían derecho a saber. Como hombres que dedicaron gran parte de su vida a mejorar Konoha y servir a su clan, debían saber que su clan se considera extinto. Mantenerlo en secreto no sería piedad. Eso habría sido crueldad. No te preocupes, ya le he hecho sufrir un destino muy cruel por alguien como él. Tsunade resopló. Tanto Hashirama como Tobirama querían protestar, pero estaban muertos. Suponían que el futuro pertenecía a Tsunade, así que no tenían justificación para discutir ese punto. El ambiente se volvió un poco sombrío por el tema, y Tsunade aún tenía una bomba enorme que soltarles. Con un suspiro, decidió arrancársela como si fuera una tirita. Esa era la mejor estrategia al tratar con ninjas. Pero puedes hacer lo que quieras con el otro culpable de la desaparición de nuestro clan. Sarutobi sigue vivo. Sarutobi sigue vivo. Sarutobi, exclamaron Hashirama y Tobirama, completamente sorprendidos. ¿Qué quieres decir con que Sarutobi participa en? Empezó Tobirama, interrumpiéndose antes de terminar. Sarutobi era su sucesor, cuyo rol era proteger Konoha y sus clanes. Al enterarse de que había participado en la extinción del clan Senju, el ánimo de Tobirama se ensombreció y se volvió hoscamente pensativo. ¿Elegí mal a mi sucesor?, se preguntó Tobirama mientras la culpa comenzaba a inundar su conciencia. ¿Debería haber elegido a Kagami? Nadie jamás podría responderle esa pregunta. Mientras Tobirama reflexionaba sobre sus decisiones vitales, Hashirama sintió una extraña punzada de ira aflorar. Solía ser un hombre muy jovial, capaz de perdonar mucho, pero esto lo hizo querer ir a lidiar con todo el clan Sarutobi. Así eran la justicia y el sentido común de los hombres criados en la era de los reinos combatientes. Como solía hacer cuando surgía una situación así, Hashirama reprimió ese impulso, sabiendo que no resolvería nada. Sin embargo, esta vez no iba a dejarlo pasar. ¿Cuál fue exactamente la parte de Sarutobi en eso? ¿En serio?, preguntó Tsunade con una sonrisa irónica. Desde cierto punto de vista, no se le puede culpar ni a él ni a sus consejeros, los otros estudiantes de su tío abuelo. No tuvieron ninguna participación directa. Simplemente lo sabían y lo permitieron. Por el bien de Konoha. Por supuesto. Imitó la voz grave de Sarutobi antes de resoplar ante la idea. Le resultaba fácil hablar de estas cosas. Habían pasado décadas desde la desaparición de su clan y su nueva familia la ayudó a afrontarlo. Ni siquiera era adulta cuando la mayoría de los miembros de su clan murieron, así que no le afectó demasiado. Sí, asistir a un funeral cada 2 semanas era deprimente, pero el impacto más grande y memorable en ella fue la muerte de Nawaki. Sin embargo, a diferencia de ella, Tobirama y Hashirama murieron cuando el clan aún era fuerte. Para ellos, fue como ser sacados de una época en la que todo estaba bien y llevados a una época en la que una de las cosas más importantes de su vida simplemente había desaparecido.
La forma de hablar desenfadada y el sarcasmo de Tsunade no tenían el mismo tono humorístico para ellos que para ella. De hecho, solo avivaron su ira. Por eso Tsunade se sorprendió muchísimo cuando los dos hombres simplemente caminaron hacia el sello. La barrera se abrió antes de volverse hacia ella con una mirada intensa, tan parecida entre sí que no cabía duda de que eran hermanos a pesar de su color de pelo tan diferente. El propósito de su mirada era obvio. Parecían exigirle que les abriera un paso. Sarutobi era casi parte de la familia. Y oír que simplemente se quedaba de brazos cruzados y ni siquiera intentaba evitar la extinción del clan Senju por sus propios fines egoístas, puede que no los matara con sus propias manos ni por orden suya, pero en opinión de Tobirama y Hashirama, lo que hizo fue una auténtica traición. Le dieron tanto a ese cabrón y ni siquiera pudo asegurarse de que su legado se conservara. Era algo tan escandaloso que normalmente cuestionarían la veracidad de las palabras de Tsunade. Por desgracia, el senjutsu de Hashirama podía discernir entre mentiras y verdades bastante bien, y sus sentidos le decían que Tsunade les decía la verdad. Y como Hashirama parecía tan destrozado, Tobirama también comprendió que no era una broma de mal gusto. Sus propios alumnos resultaron ser unos completos canallas. El único bueno era el Uchiha, al que mantenía a distancia. Qué ironía, al ver su exigente determinación, Tsunade rió para sus adentros mientras abría un pequeño pasaje a través de la barrera, dejando que los dos Hokages anteriores entraran en la arena donde Sarutobi y Orochimaru seguían enfrascados en una intensa batalla de ninjutsu. Orochimaru lo pasó mal. Estaba sudoroso, jadeante y bajo mucha presión mientras las balas de tierra fundida silbaban a su alrededor. Sin embargo, se negó a romper su fachada de calma y serenidad frente a su antiguo maestro. El hecho de que Sarutobi también jadeara con fuerza fue el único punto culminante de la desagradable situación para Orochimaru. Lo intentó todo. Luchó contra Sarutobi en un duelo de armas, chocando su espada extremadamente venenosa con el bastón indestructible de su maestro, solo necesitaba un maldito corte para envenenar a Sarutobi hasta la muerte, pero aparentemente, el viejo mono estaba preparado y ansioso por luchar. Por lo tanto, Orochimaru no pudo asestar ni un solo golpe de refilón. Era extremadamente exasperante y frustrante. El ego de Orochimaru incluso quería burlarse. Cuando el choque de armas no llevó a nada, comenzaron a usar ninjutsu y el truco más antiguo del libro, el engaño. A Orochimaru le encantaría pensar que había devuelto tan bien como había recibido, y el aspecto desaliñado de Sarutobi sin duda sería una buena prueba de ello, pero eso era solo porque Orochimaru ya había usado su habilidad especial para salvar vidas, el cambio de piel, 4 veces. En resumen, un Sarutobi preparado era un oponente extremadamente difícil. Si no había sellado, con la barrera de seguridad alrededor de la arena, Orochimaru habría huido hacía mucho tiempo. A pesar de su astucia, igualar la potencia de fuego de Sarutobi le estaba resultando bastante difícil. Por suerte para él, la abertura en la barrera de sellado resultó ser la distracción justa para que Sarutobi detuviera su avalancha de jutsus. El viejo aún tenía más poder del que su frágil fachada sugería, y Orochimaru lo descubrió por las malas. Por desgracia para Orochimaru, no era tan estúpido como para pensar que podría aprovechar esta oportunidad para atacar a Sarutobi por sorpresa. La abertura que Sarutobi mostró al girarse ligeramente era demasiado tentadora y apestaba a un error de principiante. No podía ser otra cosa que un cebo. Al girarse hacia la abertura, Orochimaru vio de repente a dos senjus completamente cabreados y palideció al instante. Ya tenía suficientes problemas con Sarutobi. Tsunade. Perra. Dijiste que era un 1 contra 1. Orochimaru hervía de ira mientras el sudor le corría por la frente. No quería morir. Aún tenía tantos jutsus que investigar. Tanta gente que abrir. Tantos usuarios de linaje con los que experimentar. Su viaje hacia la inmortalidad no podía terminar así. Orochimaru buscaba desesperadamente una forma de escapar, pero, cuanto más miraba, más se daba cuenta de lo fuerte que era la barrera de sellado. Ni siquiera el sello de invocación inversa respondió, y eso lo asustó muchísimo. La última vez que se sintió tan impotente fue cuando luchó contra Anzo la salamandra, y al menos tenía a sus compañeros de equipo con él. A diferencia de Orochimaru, Sarutobi se sentía aliviado y orgulloso. Con Tobirama y Hashirama de su lado, no había forma de que su escurridizo y maleducado estudiante pudiera escapar. Por supuesto, no confiaba del todo en el jutsu de barrera de Tsunade, así que la huida de Orochimaru era una verdadera preocupación para él. Pero con dos Hokages viniendo a ayudarlo, este será tu fin, Orochimaru.
Pensó Sarutobi con determinación, con la intención de borrar el mayor error de su vida, que ahora mismo observaba a los dos Hokages con miedo en los ojos. Tobirama y Hashirama caminaron hacia Sarutobi, mirándolo fijamente. Hiruzen, comenzó Tobirama. Sarutobi, sin embargo, no quería darle tiempo a Orochimaru para preparar un contraataque y un plan de escape. Tobirama-sensei, podemos hablar luego. Sarutobi interrumpió a Tobirama con urgencia en su tono, sin apartar la vista del cuerpo de Orochimaru. Ahora tenemos que lidiar con mi descarriado estudiante. No te imaginas las atrocidades que ha cometido. No logró terminar la frase. Tobirama ya había tenido suficiente, y justo ante los ojos de Orochimaru, una escena que lo dejó boquiabierto de total desconcierto acababa de ocurrir. Tobirama agarró el hombro de Sarutobi, extendiendo al instante sellos de contención sobre él e inmovilizándolo. Sarutobi ni siquiera logró abrir los ojos de par en par, sorprendido, cuando se encontró inclinado sobre el regazo de Tobirama y entonces, los azotes potenciados por chakra comenzaron y los dolorosos aullidos de Sarutobi se escucharon por toda Konoha. Orochimaru tuvo que hacer una mueca con cada palmada que presenciaba y tensar el trasero al ver la habilidad y creatividad de Tobirama con la naturaleza del chakra de luz, mientras Sarutobi recibía azotes como un niño travieso por parte del enojado Tobirama. Orochimaru se encontró cara a cara con una Hashirama impasible, con los brazos cruzados. ¿Sabes? Comenzó Hashirama, no tengo ni idea de qué problema tienes con ese monito tonto, pero atacar con Konoha es ir demasiado lejos. Al terminar de hablar, descargó toda la presión de su chakra sobre Orochimaru, haciendo que sus rodillas casi se doblaran. Solo su larga experiencia en situaciones de vida o muerte le permitió mantenerse en pie. Sin embargo, todo su cuerpo temblaba ligeramente por el instinto asesino pasivo que Hashirama liberaba. No estaba lleno de hostilidad y malas intenciones como el de Orochimaru. En cambio, estaba lleno de desinterés y molestia, lo que solo enfureció aún más a Orochimaru. Si había interpretado bien el instinto asesino de Hashirama, ni siquiera lo consideraba un precalentamiento. Sin embargo, cada vez que Orochimaru quería moverse, se daba cuenta de que su cuerpo se resistía. ¿Es este el nivel del primer dios ninja? No se compara en nada a Sarutobi. Están en otra liga. Orochimaru estaba enloquecido por dentro. Desafortunadamente para Orochimaru, cuando Tsunade eliminó las restricciones sobre Hashirama y Tobirama, sus formas Edo Tensei recuperaron todo su poder. Frente a Orochimaru estaba Hashirama, quien podía enfrentarse uno contra uno incluso al Kyuubi y tener la ventaja fácilmente. El sudor corría por la frente de Orochimaru, pero el hombre seguía sonriendo con picardía y preguntó juguetonamente, ¿por qué? ¿También me vas a azotar? La ceja de Hashirama se arqueó con leve irritación. Eso, fue gay. Al oír eso, Orochimaru se quedó boquiabierto. Esperaba muchas respuestas, pero esa no. Lo peor era que era completamente incapaz de refutarlo, ya que recientemente había poseído un cuerpo femenino. Realmente le hizo preguntarse si su técnica de posesión no tendría efectos secundarios inesperados. Ah, da igual. ¿Quién soy yo para cuestionar tu orientación sexual? Hashirama se encogió de hombros con indiferencia y adoptó una postura de combate. Orochimaru solía responder con un comentario hiriente, pero con Hashirama concentrado en él, no podía descuidar su concentración para soltar alguna palabrería precompetitiva. De hecho, eso también lo saldó. En un abrir y cerrar de ojos, Hashirama estaba sobre él, su puño se dirigía hacia el abdomen de Orochimaru con una fuerza demoledora, y Orochimaru apenas logró esquivarlo gracias a su concentración. Pero, no tuvo tiempo de alegrarse, porque una fracción de segundo después, el segundo puño de Hashirama impactó en la mandíbula de Orochimaru, catapultando su cuerpo hacia atrás antes de rebotar en el suelo varias veces y detenerse inmóvil. Hashirama sintió que se le rompían los huesos al impactar con el puño, pero se suponía que este era uno de los más brillantes y fuertes de Konoha. La pelea no iba a terminar así. Sabía que pasaría a la historia como un ingenuo, sobre todo por darles a otras naciones sus Biju, y por eso cumplió su merecido castigo de no mito, pero no era tan ingenuo. Incluso su truco con el Biju tenía la esperanza de evitar una guerra sin sentido. Puede que se equivocara al calcular la naturaleza humana, pero no fue una decisión ingenua. Deja ya de hacer trucos. Habló hacia el cuerpo derribado de su oponente. Orochimaru no se levantó, en cambio, su cuerpo se disolvió en el lodo, lo que provocó que Hashirama levantara la pierna y pisoteara el suelo con tanta fuerza que, si el techo no hubiera estado sostenido por la barrera de sellado, se habría derrumbado.
Desafortunadamente para un Sannin serpiente, eso significó que quedó atrapado entre la barrera de sellado inamovible y el impacto del pisotón de Hashirama, recordándole su lección de historia en la academia, donde aprendió que el primer Hokage era el mejor sensor que Konoha había tenido. La fuerza del pisotón presionó el cuerpo de Orochimaru contra la barrera, aplastándola con tanta fuerza que la sangre fluyó de su boca, ojos y oídos, mientras múltiples huesos se rompían y músculos se destrozaban. Hashirama observó cómo su oponente se convertía en una masa sangrienta, suspirando para sus adentros. No todos podían ser Madara y resistir su fuerza de frente. Ni siquiera Tobirama podía igualarlo en taijutsu. Pero entonces ocurrió algo sorprendente. De la boca de la pulpa destrozada, como una serpiente mudando su piel, emergió otro Orochimaru y Hashirama tuvo que contener las náuseas. El tipo estaba completamente cubierto de saliva pestilente. ¿De dónde saca ideas para este tipo de jutsu? Su maestro nunca le enseñó nada sobre el decoro. Se quejó Hashirama para sus adentros, alejándose un paso del hombre repugnante. Alguien debería haberle dado atención psiquiátrica hace mucho tiempo si esta técnica le parece buena. Tobirama, quien seguía infligiendo incontables atrocidades al cuerpo de Sarutobi, azotándolo con diversas naturalezas de chakra, estaba bastante impresionado por la técnica del protegido de Sarutobi. Visuales aparte, era una obra maestra. Por desgracia, era evidente que la técnica aún no estaba terminada, y aunque lo estuviera, contra su hermano, no tendría sentido. Justo cuando el nuevo Orochimaru aterrizó, ya tuvo que blandir su espada para evitar que Hashirama le asestara un golpe, o eso intentó. Sin embargo, Hashirama era un poco más experimentado de lo que Orochimaru creía. En lugar de esquivar el corte, Hashirama atrapó la muñeca de Orochimaru y se la rompió con un giro fluido. Con este movimiento, la trayectoria de la espada también se torció, y antes de que Orochimaru pudiera siquiera notar el dolor de su muñeca rota, su propia espada lo atravesó justo en el centro del pecho, abriéndole los ojos de par en par con incredulidad. Hashirama relajó su agarre en la muñeca de Orochimaru, mirándolo directamente a los ojos. «Eres demasiado lento», dijo justo cuando la sangre brotaba de la boca de Orochimaru, deslizándose por su barbilla. La técnica de desprendimiento de piel no era magia. Era una técnica de chakra y, como tal, requería la preparación de quien la usaba. Dio la casualidad de que Hashirama era mucho más rápido que Orochimaru, por lo que Orochimaru no logró usar su técnica salvadora antes de que el golpe impactara. Cuando la luz abandonaba los ojos de Orochimaru y sus párpados comenzaban a cerrarse, se lamentó. «Supongo que tendré que usar mis medidas de contingencia». «Qué desafortunado». Su alma abandonó su cuerpo justo cuando Hashirama se apartó, dejándolo caer al suelo. Fuera de la arena, Tsunade observó el intercambio y tuvo que admitir que su abuelo era fuerte. Con razón la gente lo llamaba leyenda. También disfrutó de la absoluta incredulidad y la mirada dolida de Sarutobi cuando la espada se clavó en el pecho de Orochimaru. Al viejo mono no le gustaba ver morir a su descarriado estudiante. Quién sabe, quizá tenga suerte y esto finalmente lo destruya mentalmente lo suficiente como para que deje de entrometerse en la política de la aldea, pensó Tsunade con nostalgia, sabiendo que no iba a ser. Sarutobi se acercaba a la categoría de desecharlo con mis propias manos en los libros de Tsunade. Mientras reflexionaba sobre estas cosas, sintió de repente algo extraño y rió entre dientes. El alma de Orochimaru no se disipó como es natural en los muertos. En cambio, fue atraída en cierta dirección, solo para encontrarse con un muro impenetrable en forma de barrera de sellado. El muy ingenuo definitivamente no pensó que una barrera antiespiritual existiría. Tsunade resopló mientras manipulaba la barrera, haciendo que el alma de Orochimaru se guardara en un frasco que sacó de su bolsillo. Miró la tenue sustancia azulada del frasco y susurró, ¿así que quieres ser inmortal? Sus labios se estiraron en una enorme sonrisa antes de añadir con vértigo, entonces puedes ser mi conejillo de indias inmortal. Qué mala suerte la suya. Tsunade necesitaba urgentemente a alguien a quien matar y resucitar tantas veces como quisiera para avanzar en su investigación. Mientras Tsunade lidiaba con Orochimaru y Sarutobi, Ringo se enfrentó a A y B, quienes claramente estaban preparados para este ataque. ¡Qué lindo! De verdad que se pasan el tiempo planeando una estrategia contra mí, pensó Ringo con una risita. Me pregunto si el musculoso se unió a Orochimaru solo para atacarme. No era casualidad que B estuviera allí, preparado para hacer equipo con Ringo y Akumo ya no tenía dos Biju, así que tener su arma más poderosa fuera de las fronteras de su aldea, y mucho menos de su país, era algo que ningún Kage permitiría.
En cuanto B apareció a las puertas de Konoha, las alarmas rojas sonaron al instante en muchas cabezas. No es que a Ringo le importara eso en particular. Pero era una buena manera de provocar a su enemigo, así que, dime, Raikage, ¿crees que tu aldea sobreviviría a un ataque con tu mayor arma defensiva aquí? Ringo sonrió con suficiencia, claramente refiriéndose a la presencia de BG, no hay necesidad de preocuparse por eso. Arrió secamente mientras se ponía de pie, con los sentidos puestos en Ringo. Ella lo pilló totalmente desprevenido con el último ataque del rayo y apenas logró esquivarlo. Si le hubiera dado en la cabeza, habría sido el fin de la partida. ¿Sí? Bro tiene razón, subestimas el poder de Kumo. Konoyaro, Bakayaro. Killer B rapeó antes de, wuju. Tanto Ringo como A lo miraron con ojos apagados, resistiendo sus ganas de darse un golpe en la cara. Arqueando una ceja, Ringo intentó continuar como si no acabara de ver eso. No tengo ni idea de dónde viene tanta confianza. Rió alegremente, pero para los oídos de A, fue un sonido frío y despiadado lleno de burla. Con las defensas de la aldea tan debilitadas, algún bandido podría aprovecharse del pobre e indefenso Kumo. Quién sabe si la próxima vez que la visites seguirá bajo tu control, declaró con suficiencia. A estaba visiblemente enfadado por la insinuación, pero se esforzaba por controlarse. Palabras vacías. Se burló. Solo intentas irritarme, zorra. Ambos sabemos que Kiri no tiene esos recursos. Sobre todo cuando Tsukage no está. A pesar del insulto, la sonrisa burlona no desapareció del rostro de Ringo. Quizás solo estoy diciendo palabrería para provocarte, o quizás no, y tu aldea está bajo asedio ahora mismo. ¿Acaso importa? Se lamió los labios, sabiendo perfectamente que la segunda opción era la correcta. No es que estuviera obligada a decírselo a Raikage. Estás aquí para matarme. Hazlo lo mejor que puedas. Cabe decir que Ringo guardaba rencor por su derrota a manos de A la primera vez que luchó contra él. Fue humillante y Rei tuvo que salvarla, lo que solo aumentó su vergüenza. Sin mencionar que su cuerpo quedó destrozado después. Y como Mizukage responsable, naturalmente tenía que pensar en su reputación y devolverle la humillación con creces. Ay. Ser Kage es problemático, pensó Ringo. Pero la violencia ocasional compensa las partes aburridas. Dicho esto, una espada apareció en su mano derecha, saliendo de un sello de almacenamiento tatuado en su muñeca. Cuando vio la espada, sus ojos temblaron. ¿Te estás burlando de mí? Apretó los dientes. La espada era una katana completamente normal, ni siquiera estaba hecha de metal de chakra. Bien podría ser un palo de madera frente a alguien como Raikage. Que Ringo intentara usarla contra él era claramente un profundo insulto a su orgullo. Ringo no respondió. Ella simplemente sonrió y cargó contra B y ya después de todo, no había necesidad de darles más tiempo para prepararse hablando con ellos. Como si a Raikage realmente le importara si se enfrentaba a él con una katana de hierro o no. Era un ninja y, en los libros de ninjas, cualquier cosa que facilitara la muerte del oponente era una ventaja. A no se quejaría de la katana que usaba Ringo si no necesitaba ganar tiempo. El primer ataque de Ringo fue un amplio arco dirigido a A y B, ya que estaban bastante cerca el uno del otro. No era de extrañar que ambos lo esquivaran, pero el objetivo de Ringo era principalmente separarlos, lo cual logró. Asaltó hacia la derecha mientras que B hacia la izquierda. Ni siquiera lograron aterrizar y Ringo giró sobre sus talones antes de perseguir a B, blandiendo su espada con considerable fuerza. Cuando vio eso, maldijo para sus adentros. Ringo claramente no les daría tiempo suficiente para preparar un ataque combinado. Ella también era demasiado fuerte para luchar sola, así que saltó instantáneamente hacia B, logrando revivir su armadura de chakra relámpago por pura desesperación. Mientras tanto, B desenvainó una de sus espadas y bloqueó el ataque de Ringo, solo para darse cuenta de que subestimó enormemente la fuerza de la pequeña mujer, ya que su cuerpo se deslizó hacia el suelo mientras todo su brazo vibraba por el impacto. Mientras B lidiaba con los fundamentos de la física, Ringo se giró a medias, señalando a, que estaba a medio camino hacia ella y B, con su rostro mostrando una férrea determinación mientras los relámpagos danzaban alrededor de su cuerpo. Kirin. Entonó Ringo y un rayo cayó repentinamente del cielo despejado velocidades invisibles, justo encima de A, que cargaba, deteniéndolo por completo. El Kirin de Ringo era tan rápido que ni siquiera un Raikage con armadura relámpago podía reaccionar con la suficiente rapidez para evadirlo. Pero para tal velocidad, la potencia debía sacrificarse. A no resultó herido.
Su armadura relámpago absorbió todo el daño, pero Ringo cumplió su objetivo. Debido al choque de energías eléctricas justo encima de su cuerpo, quedó considerablemente desorientada, lo que le dio unos segundos de tiempo a solas con B. Sabiendo que realmente tenía poco tiempo, Ringo no se demoró y se giró hacia B, quien apenas estaba recuperando el equilibrio, y comenzó a blandir su espada con cortes desde varios lados, obligándolo a defenderse sin descanso. La diferencia entre ellos era evidente a primera vista. Si bien Kumo enseñaba mucho esgrima, rara vez producían maestros espadachines reconocidos. B era bueno, pero estaba lejos del nivel de Ringo. Finalmente, su brazo no pudo soportar la espada que se movía a la velocidad de Ringo, quien logró arrebatársela de la mano, dejando a B momentáneamente indefenso. La mano de Ringo se abalanzó hacia adelante. B estaba a punto de entrar en modo Biju, maldita sea Konoha, ya que no tuvo tiempo suficiente para sacar otra espada, pero Ringo fue mucho más rápido de lo que pensaba y su palma aterrizó en su hombro. Antes de que pudiera siquiera asimilar lo sucedido, desapareció. Casualmente, recuperó la consciencia momentos antes y presenció la escena. B. Gritó. Ringo se giró hacia él y puso los ojos en blanco. No te preocupes, lo acaban de enviar a un lugar donde lo espera un oponente especial. No temas. Todo va según el plan. Con esas palabras, los ojos de A se abrieron de par en par al darse cuenta de lo preparados que estaban sus enemigos para este ataque. Se suponía que debían preparar una emboscada y acabar con la mayoría de las amenazas antes de que se dieran cuenta de que los estaban atacando. Pero, al parecer, todo el plan fue un fracaso desde el principio. Bueno, sonrió Ringo con suficiencia, ahora podemos disfrutar plenamente de un buen 1 contra 1, ¿no? Dijo, liberando su instinto asesino reprimido, acumulado durante más de una década. Su sonrisa se volvió más fría. Todavía te debo una deuda por destrozarme la cara con ese puñetazo de hace tantos años. A pesar de ser una maniática de las batallas y la espada, Ringo seguía siendo una mujer. Con la cara destrozada, y sobre todo que Rei la viera justo después de que le asestara ese golpe demoledor, Ringo se estremeció ligeramente de autocompasión. Su amor la vio cuando su rostro estaba prácticamente convertido en una masa sangrienta. Ya no era la chica más femenina del mundo, pero esto hizo que su confianza en sí misma recibiera otro golpe. En resumen, un rencor se formó en su corazón. Puede que no fuera un rencor lo suficientemente fuerte como para obligarla a ir a Kumogakure y destrozarla, pero era un rencor al fin y al cabo. Ahora que tenía la oportunidad de devolverlo, no había forma de que la dejara pasar. Tragó saliva nerviosamente al sentir el aura amenazante que rodeaba a la pequeña pelirroja frente a él, pero ¿qué podía hacer? No le quedaba más remedio que intentar luchar. Sus respectivas armaduras relámpago se encendieron alrededor de ambos combatientes al mismo tiempo, emitiendo chirridos y gorjeos por todo el entorno, mientras el suelo se agrietaba bajo sus pies con la fuerza de su chakra. A pesar de su nerviosismo, era un hombre que se enojaba con facilidad. El simple hecho de que Ringo ni siquiera considerara necesario desenvainar su espada lo insultaba. La mujer tenía toda la intención de luchar contra él solo con los puños. Ringo comprendió rápidamente su proceso mental por el sutil cambio en su expresión y, para empujarlo al límite, le sonrió con complicidad. La expresión de A se retorció aún más mientras resopló como un toro y cargó. Ringo no se movió. Simplemente se quedó quieta y esperó. Gracias a sus reflejos agudizados y a su velocidad de reacción, fue pan comido reaccionar al rápido puñetazo que apareció frente a ella. En lugar de bloquear, un kunai cayó de su manga en su mano y, con un movimiento de muñeca, lo envió a su destino imbuyéndolo de chakra. El tiempo pareció detenerse para A y sus pupilas se dilataron al notar el kunai, recubierto de chakra relámpago concentrado, que atravesaba el aire hacia su cuello desde abajo. Su puñetazo estaba casi sobre Ringo, y la loca de remate seguía mirándolo a los ojos, sonriendo, sin moverse ni un centímetro, salvo para lanzar el kunai. Me está. Se dio cuenta, causándole una gran conmoción interior. Se dio cuenta de que Ringo quería ver si su ataque lo golpeaba solo por asestar el puñetazo, o si lo abandonaría para esquivarlo. No tenía ningún problema con ser herido. Las heridas eran parte de su profesión, pero esto era algo muy distinto. Ya fuera su puñetazo o ese kunai, podrían matar fácilmente a un ninja promedio 3 veces. Estas no eran el tipo de técnicas que uno espera a que las golpeen. Lo sabía. Está completamente loca. Gritó para sus adentros mientras usaba chakra para cambiar su impulso y saltó rápidamente lejos de Ringo, esquivando por los pelos el kunai lanzado.
El cabello carmesí de Ringo se agitó salvajemente con la ráfaga de viento que causaron los rápidos movimientos de A, pero la curiosa sonrisa en su rostro no cesó. ¿Esquivaste? ¡Qué inesperado! Rió entre dientes e inclinó la cabeza mientras su sonrisa se ensanchaba, sus ojos se iluminaron ligeramente mientras se sentía incómodo al verla mirándolo como si lo estuviera observando. Tendrás que ser más rápido si quieres golpearme así. A se enorgullecía de ser uno de los ninjas más rápidos, así que le dijeran que era demasiado lento fue un golpe directo a su orgullo. Gruñendo, desapareció en una explosión de chakra relámpago mientras alimentaba cada vez más sus reservas en su armadura de chakra relámpago. Los ojos de Ringo se abrieron de par en par, y su mano se alzó con reflejos ultra rápidos, sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la muñeca de A y detuvieron su puño a 1 centímetro de su rostro. Me gusta más, susurró. A intentó apartar la mano, pero el agarre de Ringo en su muñeca era inhumanamente fuerte para una mujer de su estatura. Su sensación de peligro se encendió repentinamente, desde la perspectiva de quienes estaban fuera del palco de los Cage, este explotó repentinamente con fuertes chirridos y chispas de relámpagos danzando salvajemente a su alrededor mientras un rayo caía del cielo una vez más directamente en el centro del palco de los Cage con un estruendo atronador, ensordeciendo a los presentes. Por un breve instante, los alrededores se bañaron de un azul cegador. Tras el ataque, lo que antes era el palco de los Cage, ahora eran solo escombros y el aire estaba lleno de nubes de polvo. Tosió, respirando con dificultad y sintiendo un dolor intenso en todo el cuerpo. Definitivamente tendría algunos moretones mañana, pero seguía entero. Eso era todo lo que importaba. Jeje, supongo que nos parecemos más de lo que pensaba. Ringo rió entre dientes desde detrás de la nube de polvo. Se giró hacia donde provenía el sonido y solo pudo ver la silueta oscura de una persona. Pareces un completo imbécil, pero no tienes la cabeza completamente vacía, ¿verdad? Pensar que detendrías la fuerza de mi ataque con una contraexplosión de chakra relámpago en mi dirección, qué maravilloso uso de nuestra naturaleza de chakra. Ringo lo elogió con un amutono sed. El polvo del aire se disipó lentamente al pasar el aire por la caja Cage, y pudo ver el estado de Ringo. ¿Estás loca?, murmuró en voz baja, apenas audible para que Ringo lo oyera. La ropa de Ringo estaba reducida a jirones que apenas cubrían su pudor, solo quedaban un sostén y unos pantalones cortos que, curiosamente, no mostraban señales de haber sido dañados por el chakra del rayo salvaje. El resto de su ropa estaba completamente destrozada. Su figura bien tonificada sería, de otro modo, deliciosa para la mayoría, pero ahora mismo, todo su cuerpo estaba cubierto de horribles moretones de color púrpura oscuro. Se preguntó cómo la mujer podía seguir de pie, y mucho menos sonreír con tanta indiferencia. ¿Lo estoy? Ringo estalló en carcajadas. ¿No te das cuenta? Supongo que fue solo suerte. Ringo estaba, como mínimo, sorprendido por dentro. Pensó que su oponente finalmente había descubierto la debilidad de su contraataque contra su armadura de relámpago, pero, aparentemente no. La cuestión era que, el contraataque funcionaba en ambos sentidos. Las frecuencias del relámpago simplemente se contrarrestaban y anulaban mutuamente. Ringo simplemente salió victoriosa porque era consciente de ello y podía reaplicar su relámpago en un instante. Era tan rápido que parecía que el suyo no se anulaba. No importa. Ringo suspiró e inundó su cuerpo con el chakra de Crimson, sanándolo a un ritmo visible. Fui descuidada. No usé Senjutsu ni el chakra de Crimson en mi armadura de relámpago, así que pudo contrarrestarlo. Hizo una mueca para sus adentros. Menos mal que ni Conan ni Rei lo vieron, o me habrían castigado. Era invisible, pero después de que su cuerpo sanara, el chakra de Crimson se filtró en la piel y los músculos de Ringo, endureciéndolos considerablemente como medida defensiva. Se le cayó la mandíbula al ver cómo los moretones de Ringo desaparecían uno a uno, dejando solo piel intacta. Pensó que con el tiempo podría vencerla y, al ver lo dañada que ya estaba, se sintió eufórico, pero, ¡qué monstruo!, pensó con amargura. La condición de victoria se le ha vuelto mucho más difícil. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.